Este mes vamos a explorar las historias más inquietantes y fascinantes del crimen. Hoy nos adentramos en la vida de Ed Kemper, conocido como el asesino de colegialas. Kemper es un enigma. Un hombre con inteligencia excepcional y un carisma desconcertante que ocultó una oscura y brutal naturaleza detrás de una fachada encantadora. Desde su infancia, marcada por el abuso y la soledad, hasta convertirse en uno de los asesinos en serie más notorios de Estados Unidos. Su historia es un viaje que desafía nuestra comprensión del mal. ¿Qué impulsa a un individuo a cometer tales atrocidades? ¿Cómo puede alguien tan inteligente convertirse en un monstruo? Prepárense para explorar los oscuros recovecos de la mente de Ed Kemper y descubrir los secretos que hay detrás de su perturbadora historia. Bienvenidos a El Eco del Miedo. Ed Kemper, el asesino de colegialas. Edmund Emil Kemper III, conocido como el asesino de colegialas, es uno de los criminales más notorios de Estados Unidos. Su capacidad para engañar a quienes lo rodeaban y su inteligencia lo convirtieron en un enigma para la sociedad y criminología. Kemper nació el 18 de diciembre de 1949 en Burbank, California. Desde joven mostró un comportamiento problemático. Creció en un hogar marcado por la violencia y el abuso emocional. Su madre era una figura dominante que lo menospreciaba constantemente, y su padre los abandonó cuando él era muy pequeño. Cuando él tenía 9 años, se mudó con su madre y sus 2 hermanas, pero ese día empezó su calvario y su carrera criminal. Su madre era alcohólica y descargaba sus frustraciones con él. Lo golpeaba y lo llamaba inútil. Era un chico inteligente al que le iba muy bien en la escuela, pero el odio contenido contra su madre lo convirtieron en un niño oscuro. A los 15 años medía 1,93 m. Era el hombre más alto de la escuela y al que más bullying le hacían, pero nunca respondió a sus agresiones. Empezó a torturar animales, capturaba perros y gatos a los que dejaba morir lentamente y después diseccionaba. Una mañana enterró un gato vivo. A los pocos minutos lo desenterró para ver si el animal había muerto. Al comprobar que estaba vivo, lo degolló con un cuchillo de cocina. Su madre llegó al extremo de encerrarlo en el sótano porque decía que él podía llegar a violar a sus hermanas. Cuando terminó la escuela, vivió un tiempo con su padre en Los Ángeles, pero la cosa no funcionó. Al poco tiempo, su padre lo mandó a vivir con sus abuelos maternos, donde volvió a ser maltratado. Su abuela se burlaba de él. Su abuelo lo trataba amablemente, pero jamás intercedió ante los ataques que su esposa le hacía a su nieto. A los 15 años, Kemper cometió su primer asesinato. El 27 de agosto de 1964, él discutió con su abuela. Para calmarse, tomó una vieja escopeta de su abuelo y salió de la casa con la idea de ir a cazar al campo, pero algo lo retuvo. Su abuela seguía insultándolo desde la ventana. Volvió sobre sus pasos, entró a la cocina y accionó el arma contra su abuela en la espalda. Luego disparó 2 veces más en la cabeza y la acuchilló hasta el cansancio. Envolvió el cuerpo en una toalla y lo arrastró hasta el dormitorio. 20 minutos más tarde, su abuelo regresó a su casa y a él también le quitó la vida por la espalda. Tras este doble crimen, Kemper llamó a su madre para comentarle sobre los abuelos y así Ed fue encerrado en un hospital psiquiátrico de California. Ya que estuvo en el hospital, uno de los médicos se vio sorprendido por su alto coeficiente intelectual y lo eligió como asistente. Pero Kemper encontraría en este médico la llave para volver a la calle. En diciembre de 1969, cuando cumplió 18 años, le otorgaron la libertad condicional, pero el hospital puso una condición: que él viviera con un familiar. Su madre, que estaba radicando en la ciudad californiana de Santa Cruz, aceptó recibirlo de vuelta y durante 3 años, Kemper soportó los maltratos de su madre. Ed tuvo un par de trabajos y hasta llegó a participar de actividades solidarias.
A comienzos de los 70 se compró un auto. En ese mismo llevaba a su madre a su trabajo en la Universidad de Stanford, así que tenía acceso al campus y los estudiantes lo veían a diario, por eso confiaban en él. Cuando se ofrecía a llevarlos, nadie imaginaba que ese muchacho alto y callado estaba planeando un nuevo asesinato. Kemper comenzó a llevar a cabo una serie de asesinatos que lo llevarían a la infamia. Su modus operandi consistía en atraer jóvenes que hacían autostop y una vez con ellas, les quitaba la vida. El 7 de mayo de 1972, asesinó a 2 estudiantes de 18 años, Mary Ann Pese y Anita Lukeska. Las levantó en su auto mientras hacían autostop, pero en vez de llevarlas a la universidad, se metió en un bosque, las esposó, las estranguló y escondió los cuerpos en la cajuela. Pero lo peor aún estaba por venir. Sabiendo que su madre no volvería hasta en la noche, llevó los cuerpos al sótano, los desnudó, les tomó fotografías y después cometió necrofilia. Finalmente los descuartizó en la bañera, metió los restos despedazados en bolsas de basura y los llevó al medio del campo. Entre septiembre de 1972 y abril de 1973, violó y asesinó a otras 4 estudiantes: Ai Coco, de 15 años, Cindy Shell, de 19, Rosalind Thorpe, de 23, y Alice Liu, de 21 años. Para entonces, la policía buscaba desesperadamente al asesino de colegialas. Era muy cuidadoso y no dejaba pistas. Una aclaración importante: Ed Kemper cometió estos crímenes cuando todavía no existía la figura del feminicidio. Hoy sería considerado un feminicida serial. Lo escalofriante de sus crímenes no solo era el acto en sí, sino la forma en que hablaba de ellos. Durante las entrevistas, Kemper mostraba una extraña mezcla de orgullo y desdén, como si sus crímenes fueran simplemente un experimento. Well, I'm not an expert. I'm not an authority. I'm someone who has been a murderer for almost 20 years. Can you say how many people might be doing crimes like you were doing? It would be a guess, but it's not. It's far more than 35. It isn't that impossible in this society. It happens. Are there more people? They didn't give up. How many? She didn't give up. I did. I came in out of the cold. And what I'm saying is there are some people who prefer it in the cold. Good people see. A nice guy. My mother was a sick, angry, hungry, and very sad woman. I hated her, but I wanted to love my mother. And I watched the alcohol increase. I watched her social life drop off. I watched her get bizarre. She had terrible pain from her life, earlier life, her upbringing, a failed marriage with my father. I'm a constant reminder of that failure. El 20 de abril de 1973, su madre llegó tarde de una fiesta, borracha. Caminaba por la casa chocando con los muebles. Kemper fue a la cocina, agarró un cuchillo y un martillo y se dirigió al cuarto de su madre. Le quitó la vida a martillazos y luego la descuartizó. Tomó la cabeza por los cabellos y le practicó sexo oral. Luego, acomodó el cráneo sobre un mueble y le arrojó dardos durante 1 hora. Esa noche, Kemper decidió entregarse a la policía. La historia de su arresto es tan perturbadora como sus crímenes. A medianoche, tras esconder la cabeza y el cuerpo de su madre en un armario, Kemper salió de su casa. En la calle se encontró con Sally Hallett, la mejor amiga de su madre. Ed le dijo que su madre estaba viendo una película y la invitó a pasar a su casa. A Sally también la estranguló. Luego de cometer este doble crimen, Kemper cargó en su auto todas las armas que tenía. Manejó durante horas hasta llegar a una pequeña ciudad del estado de Colorado. Allí encendió la radio y escuchó una noticia que lo tranquilizó. La policía seguía sin tener rastros del asesino de las colegialas. Saber que no lo buscaban enseguida se convirtió en una frustración. El mundo jamás sabría que él estaba detrás de esos crímenes. Ed Kemper quería reconocimiento. Por eso, al regresar a su casa, llamó por teléfono a la policía y confesó todo. Cuando los agentes llegaron, lo encontraron sentado en la puerta de su casa. Kemper dijo que ya no tenía fuerzas para seguir matando. Pidió que lo mataran, pero
el estado de California había suspendido la pena de muerte el año anterior. Recibió 6 cadenas perpetuas. En la cárcel intentó suicidarse 2 veces. Llegó a trabajar como consultor del FBI cooperando con el armado de perfiles psicológicos de otros asesinos seriales. Por esta faceta fue llevado a la pantalla de la famosa serie Mindhunter. Durante el juicio su defensa intentó argumentar que tenía problemas mentales. Sin embargo, la evidencia de su comportamiento calculador fue abrumadora. La historia de Ed Kemper plantea preguntas inquietantes sobre la naturaleza del mal. ¿Qué factores llevan a un joven con potencial tan brillante a convertirse en un asesino en serie? Su vida es un recordatorio de que, a veces, el mal puede ocultarse detrás de una fachada amable. Kemper siempre puso el foco en su madre. A ella se le señala sin tener demasiado en cuenta su alcoholismo, y de su padre se sabe poco o casi nada. Él se desentendió de la crianza de su hijo y nunca fue apuntado como el responsable del comportamiento criminal de Ed. En total, fueron 10 las víctimas de Ed Kemper. Mató a su madre, a la mejor amiga de ella, a sus abuelos maternos y a 6 colegialas. Fue declarado culpable y condenado a 6 cadenas perpetuas. Hoy, a sus 74 años, Kemper sigue cumpliendo cadena perpetua y su caso continúa fascinando a criminólogos y psicólogos. Su historia nos invita a mirar más allá de lo superficial y a explorar la complejidad de la mente humana. Gracias por acompañarnos a este oscuro episodio. No olviden suscribirse a El Eco del Miedo Podcast y compartir sus pensamientos sobre Ed Kemper en nuestras redes sociales. Hasta la próxima y recuerden, a veces las historias más oscuras pueden surgir de lugares inesperados. Como siempre, deseo que pasen muy buenas noches.